¿verdad?, de la administración, de los particulares o de ambos coordinadamente. Y eso es importante que mencionemos, que estos actos pueden darse de forma independiente atendiendo al sujeto a quien corresponde, pero puede hacerse de forma coordinada, destinados a establecer en cada caso en particular la configuración del presupuesto de hecho, la medida imponible y el alcance cuantitativo de la obligación tributaria. Voy a repetir esta última definición y con eso estaríamos cerrando el ciclo de conceptos y definiciones puntuales de determinación tributaria para que pasemos a conocer aspectos importantes en cuanto a las formas directas de determinación. Determinación tributaria, podemos mencionar entonces una última definición que es el acto o conjunto de actos emanados de la administración. ¿Quién emana? La administración. De los particulares o de ambos coordinadamente, destinados a establecer en cada caso en particular la configuración del presupuesto de hecho, la medida imponible y el alcance cuantitativo de la obligación tributaria. Resumiéndolo entonces, podemos volver a mencionar el último párrafo de lo que tenemos en pantalla como aquella actividad tributaria que tiene por objeto comprobar el cumplimiento de las obligaciones formales o sustanciales que nacen de la relación jurídico-tributaria entre el sujeto activo y entre el sujeto pasivo. Vamos entonces a iniciar con este estudio, espero que logremos comprenderlo y lo vamos a abordar como en cada una de las actividades que desarrollamos desde el punto de vista legal, haciendo también uso en forma de observancia obligatoria de la doctrina y pues unificamos, concatenamos y en cuanto a ello pues ya tenemos nuestro propio criterio, nuestro análisis y podemos ya emitir el pronunciamiento como corresponde atendiendo a la materia de derecho tributario. Vamos entonces a dirigirnos inmediatamente a lo que preceptúa nuestro Código Tributario, por favor. Espero que todo lo tengamos al alcance y nos vamos inmediatamente al artículo número 103. Antes de iniciar con el estudio o la lectura de este importante artículo, cabe mencionar que en la medida en que vamos avanzando con el programa de estudios, en la medida en que cerremos ciclos en cuanto a los dos primeros parciales, sabemos que estamos cerrando apartados importantes, espacios importantes en cuanto a la teoría puramente hablando. Sin embargo, el mismo programa también nos recomienda continuar, ¿verdad?, con el estudio de la teoría, pero es importante que vayamos considerando que en la última fase o en la última etapa de nuestro curso vamos a tratar de implementar aspectos puramente procedimentales, ¿verdad?, para que ustedes conozcan procedimientos que se establecen, procedimientos que se deben de llevar a cabo y cómo llevarlos a cabo atendiendo a la rama del derecho tributario. Sé que nos acompañan profesionales de diferentes carreras, de las carreras de auditoría, carreras de administración, carreras de ciencias jurídicas y sociales, y pues para cualquier otra carrera que esté con nosotros en este grupo, sean bienvenidos. Mis sinceros agradecimientos por el apoyo. El apoyo se brinda desde el momento en que ustedes están pendientes, en que el docente inicia emisión, ustedes están pues ya solo, ¿verdad?, en cuanto a que se marque luz verde y que ustedes puedan conectarse inmediatamente y ser participante en cuanto a la actividad que nos dirigimos a desarrollar con cada uno de ustedes. Gracias nuevamente y nos vamos ahora, por favor, con el artículo número 103 de nuestro Código Tributario y tenemos en ese artículo lo relativo a la determinación. Vamos a mencionar entonces artículo 103. En ese apartado encontramos el capítulo número 3 o numeral 3 romano, en cuanto a lo referente a la determinación de la obligación tributaria y podemos hacer mención de que el artículo 103 establece la determinación. Determinación menciona entonces que es la obligación tributaria, que es el acto mediante el cual el sujeto pasivo o la administración tributaria, según corresponda conforme a la ley o ambas coordinadamente, declaran la existencia de la obligación tributaria, calculan la base imponible y su cuantía, o bien declaran la inexistencia, la exención
o la inexigibilidad de la misma. Este concepto, este apartado que tenemos en el artículo número 103 de nuestro código es muy importante. Yo les recomiendo que en ese espacio, en algún apartado, coloquen concepto o definición de la determinación tributaria para que ustedes puedan ubicarlo inmediatamente en este artículo como base legal. Esto es importante mencionar. Vamos a tratar de extraer los aspectos principales de este artículo porque me parece que contiene los elementos sustanciales para considerar una completa definición legal. Mencionando entonces que la determinación de la obligación tributaria es, en primer lugar, podemos mencionar que es el acto mediante el cual el sujeto pasivo o la administración tributaria, según corresponda de conformidad con la ley, o en su caso, ambos de forma coordinada, declaran la existencia de la obligación tributaria. Número 2, calculan la base imponible y su cuantía. Número 3, pueden declarar la inexistencia. Número 4, pueden declarar la exención tributaria. Y número 5, pueden declarar la inexigibilidad de la determinación tributaria o de la obligación tributaria. ¿Recuerdan ustedes cuando estuvimos abordando el tema de la obligación tributaria? ¿Recuerdan ustedes cuando estuvimos abordando el tema de las exenciones muy importantes entre dos sujetos que la ley denomina como sujeto activo, que es el Estado, y el sujeto pasivo, que es el contribuyente o responsable, ¿verdad? O obligado en este caso, y que permite que conozcamos, ¿verdad?, cuál es la función de cada uno de ellos, qué le compete como sujeto, ¿verdad?, como elemento principal, cuáles son los aspectos relevantes, cómo podemos también hacer uso de estas facultades que la propia ley otorga en cuanto a lograr identificar una exención en materia tributaria o una condonación, que es una de las fases o de las etapas, ¿verdad?, en cuanto a poder determinar el no cumplimiento de la obligación tributaria sin incurrir en un acto que pueda ser considerado como sanción, como delito, como una falta o como cualquiera, en cuanto a lo que establece puramente la ley penal. Es importante mencionar que estamos llegando, atendiendo al programa, a espacios en cuanto estemos abordando estas situaciones que son consideradas, ¿verdad?, como en cuanto a la infracción puramente de la ley, y pues las clases, las semanas van avanzando y vamos aprendiendo cada día. Por lo tanto, esto es en cuanto al artículo número 103 del Código Tributario, la determinación tributaria, y en ese fundamento legal podemos establecer que tenemos el concepto, que tenemos la definición de la determinación tributaria. Vamos entonces a avanzar. Y en pantalla comparto con ustedes características de la determinación tributaria. En pantalla tenemos dos características principales, dos características importantes de la determinación tributaria, y le vamos a dar lectura todos juntos para que vayamos de la mano y logremos identificar esos aspectos que nos permiten al final de cada uno de la lectura que le damos a los temas, ¿verdad?, que logremos extraer lo más importante para que vayamos unificando criterios y comprendiendo mejor los aspectos que estamos dando a conocer. Características de la determinación tributaria: número 1 es declarativa, número 2 es constitutiva. Mencionemos entonces por qué es declarativa, y de conformidad con la doctrina y también de acuerdo con la ley podemos mencionar que la determinación tributaria es considerada como declarativa porque surge en el momento en que se ve realizado el hecho generador. ¿Recuerdan ustedes cuando estuvimos hablando entonces de ese hecho generador, de ese hecho impositivo que nos permite, ¿verdad?, y que origina una obligación tributaria entre dos sujetos, como ya lo sabemos, sujeto activo y sujeto pasivo? Y dándole lectura nuevamente menciona que el cual es el presupuesto legislativamente previsto. Nuevamente mencionando por qué es declarativa la determinación tributaria, porque surge en el momento en que se ve realizado el hecho generador, el cual es el presupuesto legislativamente previsto. O, en pocas palabras, podemos mencionar que es el presupuesto que permite o que da origen a este vínculo jurídico que surge entre el Estado y el obligado como sujeto pasivo.
Número 2, la característica número 2 de la determinación tributaria podemos mencionar que es considerada como constitutiva, porque se requiere de un acto expreso, ¿verdad?, de la administración tributaria debido a que ésta tiene la facultad para establecer la existencia y precisar el monto de la obligación tributaria que le compete cumplir al obligado. Estas son las dos características de la determinación tributaria, para que tomemos nota de ello, para que consideremos que, de acuerdo a la doctrina, se puede considerar como que la determinación tributaria es declarativa y también es constitutiva. La primera, ¿verdad? Porque se ve reflejado el hecho generador que origina esa relación jurídica y que en ese mismo orden se considera como el presupuesto previsto de conformidad con la ley. Y la segunda característica es constitutiva porque para poder constituir se requiere de un acto expreso, ¿verdad?, de la administración tributaria, en virtud de que a esta le compete la facultad propia de establecer la existencia y también de precisar o de determinar el monto de esa obligación tributaria que le compete cumplir al contribuyente u obligado. Vamos entonces a continuar y vamos a avanzar. Y tenemos en pantalla las formas de determinación de la, en cuanto a la obligación tributaria. En pantalla tenemos formas de determinación. Estos son los temas que estaremos abordando para que ustedes los anoten, pero en la medida en que vamos desarrollando la clase, vamos tratando de aclarar cada uno de estos aspectos para que ustedes tengan completo, ¿verdad?, lo que es el estudio y el tema en cuanto a la determinación tributaria. Formas de determinación. Tenemos dos clasificaciones, A y B. La primera también se subclasifica en A, B y C, y la segunda tiene una también subclasificación en A y B. La primera menciona, ¿verdad?, formas de determinación que es considerada según el sujeto que la realiza. Según el sujeto que la realiza, entonces, B, determinación por el sujeto activo, lo tenemos en el artículo número 107 de nuestro Código Tributario, y ahí también podemos mencionar que en cuanto a esa unificación que se hace legal y doctrinaria, se puede mencionar que nos remite inmediatamente al procedimiento de la determinación de oficio que le compete al sujeto activo y que lo encontramos en el artículo 145 al 150. Si el espacio lo permite, podríamos socializar esos artículos. Sin embargo, considero importante que ustedes anoten el procedimiento de la determinación de oficio que estaremos conociendo más adelante para que ustedes también le den una lectura a los artículos del 145 al 150. Sin embargo, en cuanto a estos procedimientos, ¿verdad?, en cuanto a la parte práctica o procesal de nuestra rama del derecho tributario, tal como mencioné al inicio de la clase, considero importante que entre 2 a 3 clases previo a que tengamos nuestro examen final, abordemos aspectos prácticos para que ustedes conozcan la práctica, considerando que como buenos estudiantes, si bien sabemos, no es lo mismo la teoría atendiendo a la práctica cuando vamos a la calle, cuando ya vamos a realizar como directamente interesados o asesores o en el rol que nos desenvolvemos, ¿verdad?, teniendo a nuestros estudios, tenemos nuestros clientes y pues sabemos que tenemos que cumplir con procedimientos con la asesoría correcta. Y cuando lo ponemos en práctica ya directamente dentro de los docentes correspondientes, pues ya sabemos, ¿verdad?, que tenemos cuál es la secuencia de los pasos que se deben de llevar a cabo y los plazos sobre todo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, en el subinciso B, ¿verdad?, del inciso A mayúscula, podemos mencionar que también una de las formas de determinación según el sujeto que la realiza es en cuanto a la determinación por el sujeto activo, que lo encontramos en el artículo número 107, que sí le vamos a dar lectura de nuestro Código Tributario,
y también nos remite brevemente al procedimiento de determinación de oficio en cuanto a los artículos ya mencionados. Y una subclasificación atendiendo al inciso C, podemos mencionar la determinación mixta y nuevamente nos remite de regreso, ¿verdad?, para el artículo número 103 de nuestro código. Y en la segunda clasificación, ¿verdad?, la primera es la que se hace según el sujeto que la realice, y la segunda, de acuerdo al inciso B mayúscula, que tenemos en pantalla, tenemos según la base, y esto lo subclasificamos también en una inciso A minúscula, considerando la determinación sobre base cierta, que está regulado en el artículo número 108 de nuestro código, y la determinación, inciso B minúscula, determinación sobre base presunta, y esto lo encontramos en el artículo número 109 de nuestro código tributario. Estos son aspectos importantes, estimados amigos, para que consideremos, ¿verdad?, que en cuanto a la determinación tributaria, tenemos definiciones claras, definiciones puntuales. Para quienes apenas se están incorporando, vamos a darle lectura rapidito a la definición de la determinación tributaria y tener la idea, ¿verdad? Me gusta incorporarlas al inicio, en medio y al final, para que pues llevemos la secuencia. ¿Qué es una determinación tributaria? Y el doctor, ¿verdad?, Héctor Villegas lo define, ¿verdad?, como el acto o conjunto de actos que van dirigidos a precisar en cada caso en particular si existe una deuda tributaria, en su caso, quién es el obligado a pagar el tributo al fisco, sabemos que le compete al sujeto pasivo, y cuál es el importe de esa deuda. Es importante entonces que sepamos cuál es o lo que se pretende establecer en cuanto a la determinación tributaria. Vamos a avanzar entonces y tenemos las clases de determinación tributaria. Podemos mencionar entonces una primera clasificación que la podemos encontrar en el artículo del 107 y 145, y tenemos la determinación de oficio en cuanto a considerar que tiene por objeto comprobar el cumplimiento de las obligaciones formales o sustanciales que nacen de la relación jurídico-tributaria entre el sujeto pasivo, considerado ya por esta teoría como contribuyente o responsable, y el sujeto activo, que es el Estado, cuando el contribuyente o el responsable omite la presentación de declaraciones. Artículos 107 y 145 de nuestro código. Sabemos bien entonces que de conformidad con los principios en materia tributaria, ¿recuerdan ustedes en dónde se encontraban cuando socializamos, cuando llevamos a cabo la actividad puramente en cuanto a los principios, características, cuando teníamos las nociones básicas y fundamentales del derecho tributario? Socializábamos con ustedes principios puntuales y muy importantes. Atendiendo a estos principios, sabemos que la obligación tributaria, de acuerdo con la ley, no es una facultad potestativa para el sujeto pasivo, es una facultad, ¿verdad?, de conformidad con la ley, porque esto le permite al Estado poder realizar actividades siempre en beneficio común o en beneficio de los habitantes del Estado. Y esto nos remitía también a la Constitución Política de la República de Guatemala en cuanto a la búsqueda del bien común que le compete y es facultad propia del Estado de Guatemala. Vamos entonces, y si lo consideramos, me parece que es muy importante que leamos el artículo número 105, pero esta clase nos permite, pues, avanzar en cuanto al artículo 107, y me parece que más adelante nos regresa en su orden, ¿verdad?, al artículo 105 y también al artículo número 103 del Código Tributario nuevamente. Vamos con el artículo número 107, por favor. Podemos mencionar la determinación de oficio. En este espacio tenemos la determinación de oficio y de conformidad con la ley y lo que tenemos en pantalla menciona que tiene por objeto comprobar el cumplimiento de las obligaciones formales o sustanciales que nacen de esa relación jurídico-tributaria y que permite, ¿verdad?, determinar esa responsabilidad que tiene el contribuyente
en el momento en que omite la presentación de las declaraciones. En cuanto a esas declaraciones que hace énfasis el artículo o este apartado que tenemos en pantalla, sabemos que como buenos contribuyentes o buenos responsables y obligados en materia tributaria, estas declaraciones nos permiten liquidar, por decirlo de cierta manera, nos permite hacer transparente las actividades que tenemos y que realizamos en cuanto a los temas puramente fiscales y tributarios, dependiendo de las actividades que realizamos como sujetos, ¿verdad? Individuales, como sujetos también como persona jurídica, y pues las obligaciones y los compromisos que adquirimos atendiendo a ciertos requisitos que también llenamos de acuerdo a las actividades que desarrollamos propiamente hablando como profesionales y por la capacidad que adquirimos de acuerdo a la ley. Vamos entonces a darle lectura al artículo número 107 y en este artículo encontramos lo relativo a la determinación de oficio y menciona lo siguiente. En los casos en que el contribuyente o el responsable omita la presentación de la declaración o no proporcione la información necesaria para establecer la obligación tributaria, la administración tributaria determinará de oficio los tributos, ¿verdad?, que le corresponde por ley administrar. En el siguiente párrafo menciona que previamente a la determinación de oficio, la administración tributaria deberá requerir la presentación, ¿verdad?, de las declaraciones omitidas, fijando para ello un plazo de 10 días hábiles. Y si transcurrido este plazo, el contribuyente o el responsable no presentare las declaraciones o informaciones requeridas, ¿verdad?, atendiendo al pronunciamiento de conformidad a cada caso, la administración tributaria formulará la determinación de oficio del impuesto sobre la base cierta o sobre la base presunta, conforme al Código Tributario, así como la de las sanciones e intereses que correspondan. Seguidamente, procederá conforme a lo que establecen los artículos 145 y 146 del Código, que es en cuanto a lo relativo al procedimiento que estaremos conociendo, si no en esta oportunidad, más adelante, de acuerdo a espacios entre el segundo examen parcial y examen final para que ustedes tengan una base en cuanto a los procedimientos que deben de llevar a cabo afuera. Vamos entonces a continuar y tenemos en pantalla la auditoría de gabinete. Atendiendo a las clases de determinación tributaria, tenemos una número 2, atendiendo a una auditoría que se hace de gabinete y se puede mencionar que esta se origina, ¿verdad?, como ocasión de la presentación de las declaraciones juradas de impuestos que preparan los contribuyentes denominadas autodeterminación o autoliquidación. Esta es en cuanto a la auditoría de gabinete, considerando, voy a regresar la imagen, las clases de determinación tributaria y tenemos la primera como determinación de oficio. También puede considerarse una auditoría de gabinete que atendiendo, ¿verdad?, al origen de la presentación de las declaraciones juradas de impuestos que preparan los contribuyentes y que presentan ante el fisco son denominadas autodeterminación o autoliquidación. Recomiendo que estos términos o estas definiciones las anotemos con un color diferente, con un color especial en el espacio en que estemos haciendo nuestras anotaciones para poder analizarlo, ¿verdad?, tenerlo como algo muy puntual, como algo que prevalece y logremos darle lectura y respuesta correcta a las preguntas al final de la actividad. Vamos entonces a una tercera clase que tenemos y podemos mencionar la auditoría de campo. Este es el procedimiento típico que utiliza, ¿verdad?, que se utiliza con mayor frecuencia por la administración tributaria a través de visitas en las sedes, ¿verdad?, del domicilio fiscal del contribuyente. Esto es en cuanto a la auditoría de campo, para que ustedes consideren, ¿verdad?, que es el procedimiento típico que se realiza o que realiza la administración tributaria, considerando entonces, ¿verdad?, que a través de estas visitas que se realizan en el domicilio fiscal, ¿verdad?, del contribuyente se determina y se practican atendiendo a los procedimientos
establecidos. Esto es en cuanto a la siguiente, a la número 3, que es la auditoría de campo, para que ustedes vayan anotándolo y que ustedes consideren esto muy importante. Considero importante hacer un espacio en esta tercera clasificación de la auditoría de campo, porque nos remite al domicilio fiscal. Yo recomiendo que le demos lectura al artículo que nos remite nuestro Código Tributario en cuanto al domicilio fiscal, si ustedes me lo permiten, y podemos conocer en el artículo número 114, vamos todos al artículo número 114, ubiquémonos rápido por aspectos de tiempo, y podemos mencionar el domicilio fiscal de conformidad con el Código Tributario. Sabemos que tenemos bases en cuanto al domicilio establecidas en nuestro Código Civil, pero en este caso ahora vamos a hacer mención únicamente de lo que establece lo que es el Código Tributario y tenemos el artículo 114. Concepto: se considera domicilio fiscal el lugar que el contribuyente o responsable designe. ¿Dónde lo va a designar? Lo va a designar dentro de la información que actualiza periódicamente en el sistema de la administración tributaria. Mencionando entonces que es el lugar que el contribuyente o responsable designe para recibir las citaciones, las notificaciones y demás correspondencia que se remita para que los obligados ejerzan los derechos derivados de sus relaciones con el fisco y para que también el fisco, ahora como lo menciona allí, para que también éste pueda exigirnos a nosotros como contribuyentes y responsables el cumplimiento de las leyes tributarias y en su efecto, ¿verdad?, se estará a lo dispuesto en los artículos 115 y 116 en cuanto al domicilio fiscal de personas individuales y al domicilio fiscal de personas que desempeñan cargos oficiales en el extranjero. Los invito a que le den lectura a estos dos artículos y que ustedes puedan tener ideas claras y conceptos grandes, enriquecer nuestro propio concepto en cuanto al tema de los domicilios. Vamos entonces a continuar. Y vamos ahora a determinar, ¿verdad?, de conformidad con lo que establece la ley, la determinación tributaria en la legislación guatemalteca. Y podemos mencionar entonces que atendiendo a lo que establece, ¿verdad?, la propia legislación, si ustedes se dan cuenta, nos regresa a nuestro artículo número 105 y podemos mencionar que siendo las siguientes modalidades de acuerdo a la base, podemos mencionar una primera determinación de conformidad con la ley, mencionando que la determinación por el contribuyente responsable, ¿verdad?, se hace de acuerdo a las declaraciones presentadas por este ante el sistema tributario. Vamos al artículo 105, por favor. Y tenemos en pantalla también el artículo número 105 para que ustedes lo ubiquen. Y en este artículo podemos mencionar lo siguiente: determinación por el contribuyente o responsable. Como ustedes considerarán, el artículo es bastante extenso, por lo que estaremos tratando de extraer o de darle lectura a aspectos mucho más relevantes, ¿verdad?, para que ustedes en su espacio, en el tiempo que ustedes consideren, atendiendo a ese buen horario, ¿verdad?, que ustedes establecen para dedicarle a cada una de las materias, ustedes puedan hacerme el favor de leer nuevamente el artículo número 105. Artículo número 105, determinación por el contribuyente o responsable, y menciona lo siguiente: la determinación se efectuará de acuerdo con las declaraciones que deberán presentar los contribuyentes o los responsables, en su caso, en las condiciones que establezca la ley. Seguidamente menciona que la administración tributaria podrá autorizar a los sujetos pasivos para que presenten las declaraciones, estados financieros, sus anexos o cualquier información que estén obligados a proporcionar conforme a la ley por vía electrónica o en medios distintos al papel, ¿verdad?, cuya lectura puede efectuarse utilizando dispositivos electrónicos. Sabemos que implementar sistemas electrónicos no es nada nuevo, sin embargo, hoy por hoy, pues sí es lo más recomendable y es obligatorio, ¿verdad?, considerando que nos vimos en la necesidad de adaptarnos a este hoy, ¿verdad?, al nuevo hoy, atendiendo a lo que hemos vivido en los últimos tiempos. Dichos medios, menciona, deberán cumplir con ciertos requisitos. Estos requisitos es importante que los leamos, ¿verdad?, que los lean, y si nos permite el espacio podemos regresar a este artículo y darle la lectura. Sin embargo, sí les pido, ¿verdad?, que leamos el inciso número 1 que menciona identificar a través de una clave electrónica
al sujeto pasivo de la obligación tributaria. Número 2, que aseguren la integridad de la información, que son aspectos importantes, ¿verdad? Usted va a va a emitir su información, usted va a compartir su información y es importante que si se van a establecer estos sistemas electrónicos atendiendo a la forma en que se va a determinar la obligación que tiene el contribuyente o responsable con el sistema fiscal, podemos mencionar que tenemos también el derecho de que se nos asegure la integridad de nuestra información y que no tenga ninguna alteración posterior de los datos que se van consignando. Y número 3, que la administración tributaria entregue al sujeto pasivo una constancia de recepción de dicha declaración. Vamos entonces a mencionar que la administración tributaria establecerá esos procedimientos formales a seguir para la presentación de declaraciones y en el siguiente párrafo menciona que las declaraciones, estados financieros, anexos e informaciones que conforme a las leyes tributarias específicas deben presentarse bajo juramento también podrán presentarse vía electrónica. Esto es en cuanto al artículo número 105. Les pido por favor que tomemos nota de este importante fundamento legal porque al final pues tenemos preguntas de estudio y considero importante que ustedes tengan información clara para que puedan responder correctamente considerando que la información, lo que preguntamos en cada una de ellas, sí está dentro del contenido de la clase y que ustedes pues puedan hacer uso tanto de la ley como de la doctrina. Vamos entonces a avanzar y tenemos una siguiente determinación tributaria que es la que ya conocimos anteriormente. Estamos haciendo una unificación en cuanto a la clase y también en cuanto a las formas de determinar. La de oficio, como bien le dimos lectura en el artículo número 107, esta procede cuando el contribuyente omite la presentación de esas declaraciones o no las proporciona y esta es una información que se debe de proporcionar ante el sistema tributario de forma necesaria. Y tenemos una tercera determinación de oficio sobre base cierta. Este es muy importante para que ustedes lo consideren. Tenemos una determinación de oficio sobre base cierta y que ocurre cuando dentro del plazo el contribuyente no cumple con prestar declaraciones o no proporciona información requerida. Entonces se toman como bases los libros, los registros y demás información contable, atendiendo a lo que establece nuestro artículo número 108 del Código Tributario. Voy a repetir este espacio este apartado, porque este es muy importante. La determinación de oficio sobre la base cierta, ¿verdad?, es la que ocurre cuando dentro del plazo correspondiente el contribuyente no cumple con presentar las declaraciones o no proporciona la información requerida y esto pues permite tomar como base los libros, los registros y demás información contable de conformidad con el artículo número 108. Vamos entonces a una determinación sobre base presunta y en esto podemos hacer mención a lo que establece el artículo número 109, mencionando que la determinación sobre la base presunta es cuando no existe ninguna información, aún así se tomará en cuenta el promedio de ingresos. Miren qué importante, ustedes puedan establecer esto atendiendo a este artículo. Se toma en cuenta el promedio de ingresos y de egresos que corresponde a la actividad que cada contribuyente realiza. Artículo número 109, por favor. En cuanto a la determinación sobre la base presunta, considero importante que ustedes subrayen, ¿verdad?, lo relativo al artículo número 109. Le hemos dado lectura al artículo número 103, al artículo número 105, muy importantes, ¿verdad?, en cuanto a la determinación por el contribuyente responsable a considerada determinación de oficio. También hemos compartido lo relativo a la determinación de oficio que también se encuentra en el artículo número 107, a la determinación de oficio sobre base cierta que lo encontramos en el 108 y en cuanto a la determinación de oficio sobre base presunta en el artículo número 109. Los invito a que ustedes hagan un espacio y que ustedes se dediquen a esta rama tan importante en materia fiscal y tributaria y que ustedes puedan nuevamente leer a partir del artículo número 103 y pues culminemos con lo que establece, ¿verdad?, este apartado en cuanto al artículo número 109, 110 y poder también conocer un poco
a lo que establece el artículo número 111. Vamos entonces, y tenemos en pantalla aspectos relevantes en la determinación tributaria. Tenemos dos aspectos relevantes que se han considerado doctrinariamente en cuanto a determinar tributariamente cuál es la obligación o la responsabilidad que tiene el sujeto pasivo. Un primer aspecto es considerado el acto, que es esa determinación tributaria que puede estar integrada por un acto singular que puede emanar del obligado o puede emanar de la administración. Esto es en cuanto al acto, ¿verdad? Mencionando que la determinación tributaria puede estar integrada solamente por un acto singular que puede emanar únicamente del obligado o puede emanar de la administración. Y un segundo aspecto, que es ese conjunto de actos, ¿verdad? En cuanto a que en la mayoría de los casos no basta con un acto, sino que se necesitará un conjunto de actos mediante los cuales se identificarán los hechos imponibles, se arribará a las magnitudes, bases imponibles y por fin, ¿verdad? Se podrá, mediante la aplicación de la alicuota, ¿verdad?, contar con el importe correspondiente que le corresponde en cumplimiento al contribuyente. Y tenemos una última definición que me permito compartir, que es la liquidación tributaria, y en este sentido podemos mencionar que liquidación tributaria es el acto que tiene por objeto determinar el importe de la deuda tributaria mediante la aplicación de la base liquidable del tipo impositivo y, en su caso, los incrementos o recargos que proceda. Esto es en cuanto a la liquidación tributaria, ¿verdad? Mencionando que es un acto que tiene por objeto determinar el importe de la deuda tributaria mediante la aplicación de la base liquidable del tipo impositivo y, en su caso, ¿verdad?, los incrementos o recargos que procedan. Vamos entonces a conocer las preguntas de estudio, ¿verdad?, que dejamos al final de cada una de las clases, pero previo a socializarlas con ustedes, les pido por favor que le demos lectura muy importante al artículo número 103, 105, 107, 108 y 109 de nuestro Código Tributario de Guatemala. Muchas gracias y vamos ahora con las preguntas de estudio. Semana número 9, ven cómo vamos avanzando. Me siento muy satisfecha de saber que vamos avanzando y que vamos cumpliendo con los apartados de acuerdo a la semana que corresponde. Semana número 9, pregunta número 1, ¿qué es determinación tributaria? Número 2, ¿en qué artículo de nuestro Código Tributario establece que en los casos que el contribuyente o responsable omita la presentación de la declaración o no proporciona la información necesaria, la obligación tributaria se tomará como presunta? Número 3, característica de determinación que surge en el momento en el que se ve realizado el hecho generador. Número 4, ¿cuál es la determinación que ocurre cuando dentro del plazo legal el contribuyente no cumple con prestar declaraciones tomando como base los libros, registros y demás información contable? Los invito a que leamos los artículos del código 103, 105, 107 y 108 y 109 porque ahí se encuentran las respuestas. Y la semana número 9, pregunta número 5 y última pregunta, actividad tributaria que tiene por objeto comprobar el cumplimiento de las obligaciones formales o sustanciales que nacen de la relación jurídico-tributaria entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. Muchas gracias por su atención. Les deseo que continúen con sus estudios. Los invito a que lean, los invito a que no se queden únicamente con lo que el docente comparte con ustedes por este medio, que ustedes hagan buen uso de la plataforma que la universidad nos comparte, nos proporciona. Leamos, podemos hacer uso no solo del resumen de la clase, sino que ustedes puedan tener acceso a la clase y compartir con su servidora. Les tengo mucho cariño, les envío un abrazo a la distancia y mis mejores deseos para ustedes y para toda su familia. Hasta pronto.